Y llegamos a lo que es el concepto de el cloud híbrido, ¿sí? Que esta es la solución ideal. Pero bueno, que poco se ve en realidad. Eh, Poco se ve por distintas cuestiones, ¿no? Que algo vamos a conversar con respecto a esto ahora cuando hablemos de beneficios y riesgos, ¿no? Pero el cloud híbrido es cuando, por ejemplo, una empresa toma la determinación de decir, hay determinada información, determinados servicios que esos van a correr on-premise, van a correr en forma local, y hay otros que van a correr en la nube pública de acceso público, en definitiva. ¿Sí? ¿Se entienden estos tres modelos de despliegues que estamos planteando? Sí, sí. Bien. ¿Están familiarizados con estos tres modelos de despliegue? ¿Con cuál están más familiarizados? En base a lo que explicamos, ¿no? Nosotros usamos mucho híbrido. Disculpame, a ver quién es nosotros. Tengo una lista acá larga. Tomás. No alcanzo a correr. Tomás, bien. Tomás Capelli, bien. Cuando decís usa mucho híbrido, ¿en qué sentido? Y porque tenemos mucho software que es interno y está colgado en Ajá, un cloud privado y sí, se usa mucho software que en realidad se monta parte en el data center y parte se cuelga en un cloud público. En realidad es como respaldo, o sea, siempre que pueda correr en data center mejor y si no, bueno, vamos al cloud para gastar menos, digamos. sí. O porque no se justifica quizás la inversión en recursos. Exactamente. Aparte es un tier 1, así que es un monstruo. Exactamente, bien. Es una cuestión de respaldo de disponibilidad, más que nada. Ok, perfecto, perfecto. ¿Dónde trabajás vos, Tomás? En tribunales. En tribunales. Mirá qué bien. ¿El resto? En mi caso, todo público, Todo público. Bien. ¿Con qué proveedor? con AWS. Con AWS. Bien, David. ¿El resto? En mi caso, todo privado. Tenemos un servidor corriendo las aplicaciones y eso es todo. Bien. ¿Dónde trabajás, Juan Cruz? IT Infinity. Ok. ¿El resto? Creo que privado, sí. No, Con Oracle. disculpame que te... Lorenzo, Sí. eh, ¿crees que es privado? Sí, no estoy muy metido en esa parte, pero Bien, bueno, no importa, no importa, no importa. Es para ver si estamos, cuán o no estamos familiarizados con esto. Solamente nada más, es para poder interactuar y ver cómo o sea, sé que podemos. es de Oracle, pero no, y que no mucho más data. Ok, ok. Vos estás en una capa más de software como servicio, de usuario. Sí, sí. Tipo, ni enterado de qué pasa. No, está bien, está bien. Bueno, pero en cierto modo, a ver, una de o la intención que tiene el contenido en la cátedra es que nosotros podamos ver quizás más allá de lo que estamos quizás aún usando hoy en día, ¿sí? Y poder ver que hay un horizonte un poco más amplio, ¿sí? El resto, Mi trabajo es híbrido, me parece, cómo se maneja la infraestructura. Hay algunos servicios que son públicos para la gente los usuarios del producto y ajá, después esos servicios consultan a otros servicios privados. bien, 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 la autora. El resto, En mi caso depende del producto, porque hay ciertos productos que se instalan en servidores del cliente directamente, o sea que son privados, y hay productos más orientados a clientes finales, digamos, o personas como nosotros que están en AWS, que tengo en AWS. ajá, bien. O sea, ¿y has trabajado con AWS? No, no, todavía no. Nada. David, ¿vos has trabajado con AWS? Sí, de todos modos, siempre trabajé con un equipo de DevOps aparte que en general resuelve toda la problemática. Nosotros únicamente, en general, le pasamos medida de cuánto tráfico vamos a recibir,
Eh, digamos, me tocó trabajar en una empresa de e-commerce, por ejemplo, y es tal cual el caso de Black Friday, que hay que hacer estimaciones de cuánto tráfico se va a tener. Y bueno, cotas máximas, por ejemplo, para el auto-scaling y cosas de ese estilo. Pero después todo lo que es el setup propiamente dicho, no, nunca me tocó estar demasiado, digamos. Bien, bien. ¿Vos has trabajado con calculadoras de estimación? Sí, 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 sí. O sea, macheábamos. En realidad lo que hacíamos era machear el tráfico esperado por la gente que iba a apoyar la gente de marketing. Ujú. Nosotros tomábamos como un estado actual, una foto actual de cuánto tráfico estaba apoyando el marketing versus lo que va a apoyar. Bien, Y a partir de ahí sacábamos el RPM esperado y bueno, más o menos la carga de la base de datos y cosas así. bien, bien, perfecto. Bien, bien. Bueno, bueno, gracias, David. ¿A vos? Así también nos vamos conociendo y también uno va viendo los perfiles y uno también trata de orientar un poco también distintas cosas, ¿no? En base a los perfiles que podemos sumar. Bueno, bueno. Yo tengo una duda. Decime, Mauro. Nosotros en el laburo tenemos toda cloud propio, digamos. ¿Se escucha bien? Porque a veces me llama. No, para que yo estoy bajando y de última para que yo cierre el micrófono así no se te acopla. Dale, a ver. Ok. No, digo, tenemos un cloud propio, tenemos respaldo en AWS, tenemos gente de infraestructura que lo maneja, pero nosotros podemos dar acceso de afuera a ciertos nodos si queremos habilitar tráfico público. Entonces me queda un poco la duda ahí. Nuestro cloud es privado o público dependiendo de lo que necesitemos nosotros para los casos, o sea, para cada aplicación que tenemos o cada caso de uso que tenemos. Entonces, no sabría cómo clasificarlo, podría clasificarlo como ambas o híbrido, no sé si hace referencia a eso. Bien, está bien lo que planteás. A ver, la idea de un cloud híbrido es cuando vos tenés despliegue local en tu infraestructura local y de acuerdo a determinadas necesidades te expandís al cloud público para poder utilizarlo. Eso es un caso, por ejemplo, ¿sí? De acuerdo a la necesidad, como decía, no me acuerdo quién decía, si se puede correr, desplegar en infraestructura local, mejor, ¿no? No me acuerdo quién era que decía, pero creo que Lautaro creo que era. Pero, a ver, la necesidad te va en definitiva a marcar esto de decir, bueno, o Tomás, ¿puedo decir hacer esta inversión? No, no la puedo hacer. Pero yo para poder atender determinados servicios o a determinados clientes, determinadas cosas lo puedo atender con mi infraestructura local. Otras ni me conviene atenderlo con la infraestructura local, ni me conviene invertir en eso. Me conviene quizás hacer una inversión a bajo costo en la nube para atender determinadas cosas. ¿Se entiende? Ahora, el tema es, a la larga, ¿por qué en realidad lo ideal sería tener un cloud híbrido? Eso es lo que a lo cual vamos a llegar. ¿Sí? ¿Y por qué uno dice, bueno, esto de... ¿Vieron esta discusión eterna de, bueno, que hoy está el que se pone la camiseta y dice, yo uso Linux, yo uso Windows, Microsoft? Bueno, en esto entramos también en las discusiones de decir, bueno, a ver, yo soy pro nube, no nube, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad perdemos de vista que nosotros como profesionales, nosotros tenemos que entender que son herramientas, ¿sí? Y nosotros tenemos que empezar a mirar y decir, bueno, yo tengo que utilizar la mejor herramienta conforme a mi necesidad. Eso es lo que tengo que usar. Y poder elegir la mejor herramienta. No basado en, bueno, una ideología o me parece tal cosa. No, no. Lo hago basado en cosas concretas, reales, de la necesidad, la demanda. En base a eso, elegiré la mejor herramienta a trabajar. ¿Sí? Por eso uno tiene que decir, bueno, a ver, esto no es una cuestión de decir, bueno, me voy a la nube y se acabó. Porque no es tan sencillo a veces, en todos los casos me voy a la nube. Hay determinadas cosas que sí, es práctico, quizás rinde desde el punto de vista aún económico también. Desde el punto de vista uno dice, bueno, yo tengo que hacer determinada inversión, no lo podría hacer. Requiero cosas que quizás en nuestro país no podría ni aún ni tenerlas, en definitiva. Entonces, me voy a la nube. Pero a veces la decisión no es completa, es decir, me voy completamente a la nube.
quizás la mejor decisión es decir, bueno, es tener un híbrido y poder decir qué cosas me convienen que vayan a la nube y qué cosas no me convienen que estén en la nube, ¿sí? Y cuando me refiero a la nube, hablo en forma pública, ¿sí? Y qué cosas me convienen en forma local, ¿sí? A eso nos referimos. Y que el mejor escenario, el mejor modelo, en definitiva sería el modelo de despliegue sería el híbrido, eso sería lo ideal, ¿sí? Pero bueno, vayamos avanzando. Bueno, esto es más de lo que estuvimos conversando. Cosas a tener presente. Ustedes mencionaron algunos. Algunos mencionaron que utilizaban, por ejemplo, Azure, otros utilizaban AWS, otro mencionó que utilizaba de DigitalOcean. ¿Y alguno más mencionó algo más? ¿Algún otro proveedor de nube pública? Google Cloud. Google Cloud, perdón, disculpen, también. ¿Qué otro mencionaron? Bueno, dentro de lo que son grandes proveedores, por decirlo así, dentro de los que ustedes están familiarizados, ¿sí? Son de aquellos que nos ofrecen nube pública. Después nosotros hay software para poder desplegar nubes privadas. Esto que decíamos no es, yo tengo una nube local porque tengo los servidores y trabajo sobre los servidores. No, eso, tengo infraestructura local. Puedo tener una plataforma de virtualización. ¿Qué plataformas de virtualización conocen? Nosotros usamos Hyper-V. Hyper-V, bien. ¿El resto? ¿Conocen alguna otra plataforma de virtualización? Nosotros usamos Docker sería una. Docker Compose. Pueden utilizar, a ver, pará, se me pisaron dos, a ver. Perdón. Docker nosotros escuché. usamos Docker Swarm usamos nosotros. Y el otro que mencionó Kubernetes en DigitalOcean. Kubernetes. ¿Y el resto? Puede ser que habían mencionado otro más también que escuché solapado o quizás me sonó. No, había dicho yo Docker también. Ah, Docker también. Bien. ¿El resto? ¿Está familiarizado con una plataforma de virtualización? ¿Algo? Acá Cristian en el chat dice VMware. VMware, bien. Bien. Bueno, ¿alguno utiliza alguno que sea libre? Ya empezamos con la camiseta, ¿eh? Proxmox, ¿lo conoce alguno? No. Sí, nosotros tenemos, pero no lo uso. Yo, lo administra otra gente. Sí, bueno, yo los entiendo, chicos. Es lo que yo les decía al principio. Hay muchos que tienen un perfil más de desarrollador y trabajan en una capa más abstracta. Más allá de eso, de que nosotros tampoco nos vamos a ir a trabajar en una capa con hardware y demás, pero hay cosas que tenemos que nosotros conocer los conceptos en sí. ¿Sí? Proxmox, por ejemplo, es una plataforma de virtualización que es de uso público, ¿sí? Y por ejemplo, el hipervisor que utiliza es KVM, por ejemplo, ¿sí? Bueno. Así como hay plataformas de virtualización, como mencionamos, Hyper-V, VMware, etcétera, tenemos software para poder desplegar nubes privadas, ¿sí? Los que se mencionan acá, OpenStack, Eucalipto ya no está tanto, se volvió comercial y de poco uso. OpenNebula es un proyecto, nació como un proyecto, hoy hay toda una comunidad trabajando, pero nació como un proyecto académico. Nació en la Universidad de Madrid, OpenNebula. ¿Les suena alguno de estos que estamos mencionando? A mí me suena OpenStack. OpenStack. Bien, ¿de dónde te suena? No, el tema del trabajar en seguridad es como que ves un montón de cosas. Después de ahí a saber Sí. para cómo se usa,
Los chicos, el cloud privado está desplegado con OpenStack. Nosotros lo que hicimos fue el compliance de seguridad del software, pero no tengo la más pálida idea. Sí, está bien, todo bien, todo bien. Es como Proxmox, o sea, o sea, creo que Proxmox es la única cosa a la que no le puedo hacer compliance porque es tan complejo de entender. O sea, es muy potente, pero es muy complejo de entender. Entonces, lo agarro al administrador y digo, vos decime toda esta lista, si cumple o no cumple. Está bien, está bien. Che, ¿cómo es? Pero no, o sea, que no participás cuando me hablas de cosas, no participás en lo que es despliegue y esas cosas. No has No, participado, no. no has tocado nada. Sí, o sea, uso por ahí para montar algún servicio de seguridad, de algún software, pero no en el despliegue del cloud en sí mismo, como infraestructura, digamos. Está bien, está bien. O sea, que instalación de Linux no has hecho. No, porque generalmente los software de seguridad son privativos, o sea, en el Estado, ¿no? Que no trabajo yo. Sí, vos trabajás en capa de aplicación, vos. Eso sí. Sí, o sea, y tampoco, o sea, los software privativos no son tan montables en Linux, esa es la cagada. Entonces, la mayoría es Windows Server que usa Jenkins para desplegar la VM y chau, se acabó. Y se acabó. Bien. Bien. Bueno. En realidad, dentro de estos software que nos permite poder desplegar nubes privadas, ¿sí? Estos son algunos, ¿sí? Que son conocidos y que uno podría utilizar para poder hacer el despliegue de nuestras propias nubes, en cierto modo. ¿Por qué? Porque estos software ya vienen con APIs preparadas para poder trabajar con las APIs que nos ofrecen las nubes públicas, ¿sí? Entonces, esto que nosotros hablamos, que yo puedo interactuar, que ante determinada necesidad me puedo expandir a una nube pública, bueno, tengo la interfaz para poder trabajar con la nube pública. ¿Sí? Me la brinda el software, en definitiva, la plataforma. Bueno, de esto vamos a ver más adelante algo más. Por ahora con esto alcanza. Bueno, avancemos un poco más. Bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de, en general, líneas generales de características y beneficios, en cierto modo, ¿no? Bueno, obviamente, algo que se desprende más que obvio, la gran cantidad de recursos disponibles que tenemos bajo demanda. Eso es uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos en todo lo que es la nube, ¿sí? Un montón aún desde el punto de vista de infraestructura, nosotros quizás no podríamos disponer de esa infraestructura y hoy está a bajo demanda, la podemos tener. No digo que sea barato, yo no estoy diciendo que sea barato, pero quizás comparado con lo que Tomás era que trabajaba en tribunales. Sí, yo. Bien, ¿alguien más trabaja en el Estado? ¿El resto están todos en público? Los que estén trabajando, obviamente, ¿no? El que está estudiando, punto, no hay problema. Pero los Yo que estén también trabajo en trabajando, el Estado. ¿en dónde trabajás? No sé quién me dijo yo, pero a ver, Yo, Cristian, en lotería. En lotería trabajás, en provincia, bien. Así como en tribunales, bien. ¿El resto? El resto no, están fuera de lo que es el Estado. Ok, bueno. ¿Es fácil adquirir equipamiento en el Estado? ¿O recursos? Nosotros tuvimos 5 años para comprar el Tiger 4, imagínate. Ja. Y dándoles explicaciones a todo el mundo por qué era necesario. Sí, hay que justificarlo, ¿no? Con informes y... No, explicar que el alquiler del data center hay empresas que te alquilan data centers. Sí. Tienen un monstruo y te van alquilando alguna partecita. Y Exacto. explicar que si nosotros invertíamos creo que en su momento salía como 5 millones de dólares, Uf. a 10 años se recuperaba la plata y el lugar te quedas tuyo. Sí. Y en 10 años, si bien se va poniendo viejo, es más fácil actualizarlo. Sí. ¿Y a qué llegaron? Lo compramos. Bien, bueno, bien. Sacan la plata del data center, es ¿En dónde primero. está? En Gonet. ¿El que está en 505? No, En 514. 513. O el Está el predio 514. judicial en 514 entre 19 y Belgrano. Ahí Sí. está el data center. Sí, está bien. Está bien.
El otro que te digo es el de Arba. Claro, el de Arba es el que queremos nosotros hacer ahora una SLA para compartir, para que si se cae uno, Puedan. porque, claro, porque es muy caro volver a hacer otro. Exactamente. Y sí, eso la verdad que estaría bueno. Eso sería bueno. Bueno, a ver. ¿Por qué decimos que es un gran beneficio? Por esto mismo que se estaba compartiendo recién. Porque uno hacer inversiones muchas veces también, a veces es difícil. Por más que uno diga, bueno, pero se justifica, pero a veces es difícil poder hacer la inversión y aún la compra. Y quizás los procesos son procesos que se demoran mucho en el tiempo, ¿sí? Eh, en la pata de lo privado, quizás las cosas siempre en lo privado con respecto a lo público, todo es mucho más rápido y mucho más ágil, ¿no? Porque como en realidad uno dice, bueno, quiero atender tal demanda y eso en definitiva lo hago en función de una rentabilidad, ganancia y demás, bueno, dentro de esa rentabilidad estará contemplado en definitiva lo que es determinada inversión, ¿sí? Pero los tiempos muchas veces para poder obtener o determinado hardware o lo que sea, a veces es difícil. Entonces esto de poder decir lo tengo a demanda es un gran beneficio. Después, bueno, también esto en el Estado hay que negociarlo, ¿no? También es otro tema, ¿no? Bueno, bueno, obviamente hoy es todo web. Tenemos este concepto que es de escalabilidad, que es podemos escalar en una forma muy sencilla, obviamente que son altamente escalables, ese es el beneficio principal que nos brindan las nubes, ¿sí? El concepto de elasticidad es fundamental, ¿sí? Porque como está basado en un modelo de utility computing, un modelo de servicios, uno va en definitiva a pagar el costo de lo que realmente uno consume. No tiene sentido pagar por algo que en realidad esté ocioso. No sirve, no cierra la ecuación en ningún lado. Entonces uno necesita, en cierto modo, que realmente cumplan estos elementos, ¿sí? Obviamente el aprovisionamiento automático, esto que hablábamos hoy, a diferencia de un hosting, no me sirve a mí esto de decir, bueno, yo tenía que hacer un upgrade en forma manual a determinado plan, ¿sí? Yo necesito que el aprovisionamiento de los recursos sea automático, en base a la demanda. Que me haga un autoservicio de los recursos, en definitiva, ¿sí? ¿En qué sentido? Que yo pueda, aún hasta tener que configurarlos, y si es necesario, lo pueda hacer, ¿sí? Riesgos, y ahí entramos con algunas cosas de riesgos, en algunos aspectos, con respecto a lo que es la seguridad, ¿sí? Cuando hablamos de riesgos, empezamos a hablar de que uno tiene, cuando uno acepta trabajar con un proveedor público, en cierto modo, uno está confiando, en definitiva, en el proveedor, ¿sí? Y desconoce en esta capa abstracta, en definitiva, dónde están alojados sus data centers, dónde está su infraestructura, nosotros lo desconocemos. Como desconocemos dónde están alojados sus data centers, desconocemos cómo es aún también la seguridad física de los data centers, cómo son las políticas, las reglas con respecto, por ejemplo, a los empleados de IT que trabajan en esos data centers, ¿sí? ¿Qué controles hay sobre las tareas, operaciones que realizan, por ejemplo, estos empleados sobre los data centers que trabajan sobre información que en definitiva es nuestra a la larga también? Entonces, ahí tenemos un gran problema también en cuanto a lo que es seguridad física, ¿sí? Por eso estas cosas suman para poder determinar uno, en cierto modo, por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar con información sensible, ¿sí? Hasta qué punto uno realmente esa información sensible puede estar o no en una nube pública, ¿sí? Cuando hablamos de una nube pública, nos estamos refiriendo a cualquier proveedor hoy de servicios de nube, a eso nos estamos refiriendo. ¿Hasta qué punto realmente esa información que es sensible puede estar? ¿Qué tipo de información sensible conocen? O podríamos definir. Todo lo que son datos personales, generalmente. Todo lo que es datos personales. Tarjetas, los ¿Cómo? pagos. Datos de tarjetas. Datos de tarjetas. Bien. ¿Qué más?
Historias clínicas, Ahí lo puso alguien en el chat. información médica, muy bien, gracias, no sé quién. Franco. Entonces, vemos lo que es información sensible, en la cual uno dice, bueno, yo tengo una capa abstracta en la cual yo desconozco en definitiva cómo es el tratamiento de esa información. A ver si voy a tener un Edward que va a salir enojado porque no le dieron determinada atención o lo que sea, y el tipo se llevó toda la información. ¿Sí? Entonces, en definitiva, uno dice, bueno, hay riesgos no solamente a nivel lógico, sino que aún tenemos riesgos a nivel físico con respecto a eso. ¿Sí? Entonces, esto de tomar la decisión, si me voy todo a la nube o me conviene armar una nube híbrida, son estas cosas las que empiezan a jugar o las que nosotros deberíamos considerar para tomar esas decisiones. Imaginémonos que nosotros, obviamente, quizás algunos trabajen para empresas en las cuales ustedes no toman la decisión de si van a una nube o no. Quizás la tome otro esa decisión. Pero muchas veces uno quizás le haga a un usuario o lo fuerce a un usuario quizás a tomar la decisión de tener que ir a la nube porque uno considera lo mejor y uno quizás no contempla estas cosas, ¿sí? Donde hay información que aún es sensible y que hay no solamente riesgo a nivel lógico de poder decir, bueno, utilizaré determinadas herramientas para poder ver cuán o no es vulnerable esta infraestructura, no, sino que realmente aún a nivel físico, ¿qué es lo que pasa con respecto a eso? Por eso uno debería tener, en cierto modo, consideración al momento de decir, bueno, ¿lo llevo todo a la nube? O en realidad hay cosas que tienen que correr en forma local y hay cosas que tienen que ser accesibles de forma pública, ¿sí? O estar en forma pública. Dependencia de la red. ¿Sí? Obviamente, hoy la pandemia más que nunca nos mostró la dependencia de la red que teníamos. ¿Sí? Algunos más preparados, otros menos preparados, pero hay una realidad que la nube nos lleva a una dependencia de la red. ¿Cómo pasaron ustedes la cuarentena con respecto a la dependencia de la red? Bien. ¿Cómo funcionó la conectividad? Odio guacamole. Bien. Mal, habitualmente. Arranquemos por lo más cercano a nosotros, la conectividad. ¿Cómo anduvo la conectividad? Cuando hablamos de la conectividad, yo no sé, no quieren saber. A ver, algunos tendrán Fivertel, otros tendrán Telecentro, otros tendrán Movistar, y no sé, y otros tendrán, no sé, antenas de radio, qué sé yo, de algún proveedor que le dé porque en la zona no tienen otra cosa. Puede pasar, ¿sí? ¿Me equivoco o es así? ¿Y cómo pasaron la conectividad? Bien, por suerte, bien. ¿Funcionó de 10? Yo con Fivertel no tuve mucho problema. Si llegaba a caer me quería matar mirando las paredes, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Anduvo bastante bien. Sí. Sí, yo ¿Tomás tengo Movistar y Capelli? ningún problema. Bien. ¿El resto? No, a mí me anduvo mal. Entiendo que también tiene que ver por ahí la zona, pero en mi caso no fue bueno. ¿Qué proveedor tenías? Fivertel. Fivertel. ¿El resto? A mí me anduvo bien. ¿Te anduvo bien? ¿Qué tenías? ¿Fivertel? Sí. Bueno. Yo tengo varios clientes. Y esos clientes que tenían Fivertel, Fivertel Corp, servicio a empresa, ¿no? La verdad que la pasaron más que mal. Y yo la pasé mal también, ¿no? En cierto modo. Porque en realidad uno veía servicios que estaban en rojo mucho tiempo. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo en mi casa tengo fibra de Movistar, no estamos haciendo propaganda de nada, ¿no? Y cuando lo cambié, obviamente, mucho tiempo antes de la pandemia, y cuando me agarró la pandemia, me agarró con eso ya, con lo que tenía,
y en la fibra de Movistar me anduvo bien. Pero los clientes, por ejemplo, que tenían Fivertel la pasaron muy mal. Algunos la pasaron muy mal. Porque no andaba bien. Estaba saturado. ¿Sí? Y eso muestra la dependencia de la red. ¿Sí? Miren, me pasó los otros días algo muy, muy loco. ¿Sí? A ver, voy a dejar de compartir esto. Y les voy a compartir otra cosa. ¿Hay alguno que no tenga ni Movistar, ni Fivertel, ni Telecentro y tenga otra cosa? Yo ahora estoy en Bariloche y tengo una acá local, proveedor local. Bien, bien. ¿Quién me habló? Pará. Lautaro. Lautaro. Oh, qué lindo estar allá. Qué bueno. Sí, disfrutando. La verdad que sí, sí. Creo que te vamos a empezar a envidiar todos acá. Sí, ¿y cómo anda el proveedor local? La verdad que bien porque, bueno, yo justo estoy en una zona que hay fibra, que no es en todo Bariloche, así que bien. Es más, me llega más velocidad de la que pago, así que contento. Mira qué bien. Igual allá en el sur hicieron con la tirada de la fibra alcanzaron muchas zonas, bastante, ¿no? Sí, acá en Bariloche más o menos hay un montón, creo que la mayor parte de la ciudad no le llega fibra, No llega, así mira. que Mirá vos. soy de los afortunados. Y eso que el anillo de fibra, te digo que pasa por un montón de lugares, ¿eh? Y se hizo una obra muy grande en eso. No sé quién la hizo, pero la verdad que se hizo una obra bastante grande. Bueno, el resto de los que están acá en forma local, de acá de La Plata, todos tienen estos proveedores que Fivertel, Movistar, Telecentro. ¿Alguno tiene otro proveedor distinto? Bien. A ver, hago esto. ¿Se ubica en esta zona? ¿Sí? Sí. ¿Qué zona es? Centro de La Plata. Pleno centro de La Plata. ¿Sí? No está en el eje fundacional, no estamos en calle 13 y 51 y 53, no estamos ahí, pero estamos prácticamente en pleno centro de La Plata. ¿Sí? Casa de Gobierno, Plaza San Martín. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la dependencia de la red? Cuando yo necesito sí o sí tener que estar conectado. Esa es la dependencia de la red. Para yo poder estar sí o sí conectado, ¿qué necesito? Un proveedor de internet que sea confiable, en cierto modo. Y a veces no necesito un único internet de proveedor. ¿Qué necesito? Tener, aunque sea un proveedor primario y una redundancia, un proveedor secundario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tanta realmente la dependencia de la red que yo no puedo darme el lujo de decir se me cortó internet y espero. No sé quién decía que si se cortaba caminaba por las paredes. Yo soy una empresa, un servicio, algo que estoy brindando un servicio. No puedo darme el lujo de decir, bueno, me quedo sin internet. Yo tengo que tener conectividad sí o sí. Eso es la dependencia de la red. ¿Sí? Bueno, este triángulo que está acá, solamente llega a Fivertel, este triángulo que está acá. Alrededor, llegan el resto de todos los proveedores. Este triángulo que está acá es un triángulo de las Bermudas, más o menos. Solamente llega a Fivertel. Y obviamente llega, por ejemplo, Telefónica con servicios de banda ancha. ¿Sí? Bueno, Pero en no el son- viejo pasa lo mismo, pero ni siquiera llega una que es re manija y anda como el ojete. Bueno, tenés ese problema, ¿no? En el cual vos te encontrás
con situaciones con proveedores que en realidad alternativos, que no son grandes proveedores, eso voy como alternativo, ¿no? Pero que en realidad tampoco tenemos un servicio estable. Y quizás podemos tener algún servidor, algún proveedor que nos dé servicio de Internet, pero los costos no son los mismos de accesible, costos accesibles, que quizás son, yo no estoy diciendo que FiberTel y Movistar ni Telecentro sean accesibles, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que comparado con otros proveedores, por supuesto que son mucho más accesibles, ¿sí? Hay proveedores que en realidad te pueden dar conectividad, por ejemplo, en este triángulo, quizás con otro medio de conexión, quizás con fibra óptica o lo que sea, pero ya son otros valores, son quizás a valores aún en dólares, ¿sí? Pero les quiero poner un ejemplo para que ustedes vean cómo puede ser que en pleno centro de La Plata tenga un triángulo, que es un triángulo en el cual no llegue más que apenas estos dos proveedores. Y si quiero a un otro tipo de proveedor, aún los abonos son abonos en dólares. Terrible. Entonces uno dice, para que nosotros veamos lo que es la dependencia de la red. Si esto me está pasando en el pleno centro de La Plata, ¿se imaginan fuera del casco urbano? ¿Cuántos son? A ver, ya sé que tenemos. Fuera de La Plata estaba. Fuera de La Plata, ¿quién lo teníamos? A Yo mí, vivo en Arana. ¿Quién? Yo vivo en Arana. Llegando a Arana. Lautaro. Nicolás en Arana. Pobre Nicolás. Allá está Pero me complicado. llega Cheto. Movistar Fibra 100 megas. Está impecable. ¿te llega ahí? Mirá qué bien. Sí, se decía, hace, no sé, ponele 3 años. 3 años, mirá qué bien. Mirá qué bueno. ¿Estás en Arana cerca de Arturo Seguí? No, no, estoy Arana, poner el 90 y 137, si vamos a ser exactos. Ah, bien. Ah, pero para el otro lado estás yendo, ¿no? Claro, sí, sí, Ah, claro. está bien, está bien, está bien. Está bien. No, pensé que estabas para el lado de Arturo Es, Sevilla Elisa, para el otro es lado. Cibel, claro, no, es Fui para para el la lado otra del otro punta. cerro. Claro, Totalmente opuesto. No, exacto. sí, yo también estoy en los hornos y me llegó, cuando llegó la fibra Movistar me fui por ese lado. ¿Sí? Sí, no anda mal, Pero, anda bastante bien. no anda bien, a mí me anda bien, la verdad que me anda bien. Yo por lo que lo uso, que necesito estar conectado por mi laburo a full, y la verdad que anda bien, no se corte, y espero que siga así. Pero bueno, Hace poco pusieron la simetría, se le dice, que es 100, viste, tenía 100 de bajada, pero de subida tenía 20, ponele. Y hace poco hicieron 100 de bajada y 100 de subida. simétrico. Eso. Sí. Sí, yo en ese sentido también tengo un simétrico. Pero bueno, pero lo que queremos decir, ¿sí? Sí, Lautaro, con velocidad de subida. Yo tengo 300 megas simétricos. Era un chiste, vale. No, creo que lo hice en chiste, como que no tiene nada. No tiene nada. Claro. Acá sí. celebramos cuando llegamos al mega de Claro. Yo no, Sí. Lo yo tengo no puedo creer 25 y lo tampoco. comparto con mi Tengo, vecino. Y sí, ¿ves? Mirá, ¿ves? ¿Qué va a hacer, che? Pero bueno, vemos el tema, lo que es la dependencia de la red, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, a ver, más allá de que esto se va avanzando, de a poco esto se avanza y se va creciendo, pero la infraestructura que nosotros tenemos ya a nuestro alrededor, vemos que tenemos muchas limitaciones. Entonces, eso es un tema también, la dependencia de la red, para tenerlo en cuenta, ¿no? Hay lugares en los cuales son pocos los lugares con servicios, ¿sí? Y estamos hablando que ya tenemos que buscar proveedores, en cierto modo, proveedores con servicios que en realidad no son baratos, son de costo alto, ¿sí? Bueno, avancemos un poco más. La dependencia del proveedor, ¿sí? Cuando hablamos de dependencia del proveedor, acá estamos hablando de cuánta fiabilidad, cuánta confianza uno tiene en el proveedor. Esto que decíamos, bueno, generalmente son pocos los proveedores que informen, obviamente hay cuestiones de seguridad y demás, pero que nos presenten una cartilla
vendiéndose o presentando qué es lo que venden y cuán seguro es lo que venden, ¿sí? Eso poco hay, ¿sí? Con lo cual, entramos luego no solamente en desconocer lo del proveedor, sino que entramos en una dependencia del proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor me sale a vender diciéndome, mira, yo te doy todo esto y te ofrezco todo esto. Y uno, en cierto modo, entra en una relación comercial con ese proveedor que es difícil poder en algún momento decir, salgo de la situación de este proveedor y me voy a otro proveedor, me voy a otro proveedor de nube. ¿Sí? Salgo de Amazon y me voy a Google. Es difícil eso. ¿Por qué es difícil? Porque en cierto modo cada uno nos da en el modelo de servicio sus prestaciones y nosotros nos adaptamos a ese modelo de servicio, a lo que nos está ofreciendo. Y hacemos quizás aún todos nuestros desarrollos en función quizás de ese modelo de servicio, los que los proveedores públicos nos están ofreciendo. Y es difícil después encontrar los mismos servicios que quizás tengo en Amazon, encontrarlos en Google, en Azure. Es difícil, no los voy a encontrar. ¿Sí? Entonces, esto de poder ser portable, no lo tenemos. Por eso se genera una dependencia con el proveedor. ¿Se entiende? Y no existe esta portabilidad. Y los proveedores tampoco se sientan en una mesa a conversar todos juntos y decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, más allá de que hay un estándar abierto para poder regular la nube, hay un estándar abierto para regular la nube, pero es difícil que este estándar prospera muy lento y uno necesita que realmente esto vaya más rápido. ¿Pero por qué no va más rápido? Porque a los grandes jugadores no les interesa sentarse a querer ponerse de acuerdo para hablar un mismo idioma. Cada uno habla su propio idioma, es así. Y sale a vender en su propio idioma. Entonces, Amazon te sale a vender para que vos consumas los servicios de Amazon. Y no está pensando en ponerse de acuerdo para decir que vos tengas la libertad de decir en algún momento, yo quiero salir de Amazon y me quiero ir a Google. Ninguno de los jugadores está dispuesto a eso. Por eso, cuando uno empieza a ver estas cosas y uno empieza a introducirse en el mundo de la nube, uno ve que hay una dependencia muy grande con respecto al proveedor. Y después otro tema que no es menor son los aspectos legislativos, ¿sí? Discúlpenme que voy a detener porque yo no me di cuenta. Les dejé la pantalla. Les dejé la pantalla de Google Maps. Esto que estábamos hablando de, por un lado, la dependencia del proveedor. Pero por otro lado también, esto que decíamos de aspectos legislativos, ¿sí? Esto no es menor. ¿En qué sentido? Bueno, ¿dónde están los data centers de los proveedores? Y quizás muchos desconocemos. Quizás uno puede decir, bueno, de Amazon, y Amazon me ofrece, por ejemplo, correr en distintas regiones. Y tengo regiones en Estados Unidos, tengo regiones en Europa, tengo regiones en Asia, tengo regiones acá en Sudamérica, ¿sí? Entonces, bueno, pero la información, ¿dónde está almacenada? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora la información de lo que uno está en definitiva alojando en esos sitios, en esos lugares, esa información, en definitiva, ¿sí? Guárdeme que tomás, usás las zonas de las regiones de Estados Unidos y usás la zona de disponibilidad de allá. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora el tema es la información que esté almacenada, ¿qué paraguas legal tiene? Entonces, y estas son las cosas que quedan poco claras, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en Europa tienen leyes, aspectos legales con respecto a la nube, pero todo es dentro de la Unión Europea. Fuera de la Unión Europea no tiene alcance esas leyes, ¿sí? Entonces, si yo entro en un conflicto con un proveedor de Internet, ¿sí? O mi empresa entra en un conflicto, ¿sí? A PayPal se le llega a caer los servicios que le ofrece Amazon y pierde millones. Y el conflicto legal, por esos millones que se perdieron, ¿dónde se resuelve?
Y ahí está el tema. Por eso tiene aspectos de agujeros negros, por decirlo así, la nube, en lo cual no terminan de quedar claro estas cosas, ¿sí? Todo lo que sea mover datos fuera de la Unión Europea no tiene garantía para las leyes europeas, ¿sí? Entonces, esto no es menor, ¿sí? Lo que estamos hablando. Por ejemplo, desde los atentados, ¿se acuerdan los atentados que surgieron en el 2011 en las Torres Gemelas? Bueno, Estados Unidos sacó lo que es esta ley, Use Patriot. Esta ley lo que dice es que considera que todo tráfico de datos que se considere sospechoso de terrorismo se puede examinar. Y con ese concepto, ¿qué es lo que hace todo tráfico que hace el gobierno de Estados Unidos? Examina todo el tráfico. Porque todo es sospecha de terrorismo. Entonces, en definitiva, ¿hasta qué punto está realmente resguardada la información? ¿Sí? Entonces, esa es la integridad de los datos, es otro aspecto a tener en cuenta, ¿no? Y después, esto de la dependencia de los proveedores nos genera la dificultad muchas veces también de poder tener los cloud híbridos, ¿sí? A ver, tengo aspectos en cuanto a dificultad de implementarlos, ¿por qué? Porque muchas veces quizás hay funcionalidades que no están implementadas en las API de los proveedores para que yo pueda jugar con ellos, interactuar con información. Tengo que hacer mis propios desarrollos, ¿sí? Quizás para poder extraer o interactuar con servicios, entre servicios locales y servicios en la nube, ¿sí? Entonces se presentan algunas complejidades en ese aspecto. Una característica, por ejemplo, de Amazon. Amazon tiene un SLA bastante alto, ¿sí? El acuerdo de servicio de Amazon, la garantía del acuerdo de servicio de Amazon es bastante alta, es uno de los más altos en el mercado, ¿sí? Tienen una tasa de un 99,95% en cuanto a la actividad mensual, ¿no? Entonces, fíjense que uno dice, la verdad que es una tasa muy alta, ¿sí? Pero bueno, más o menos, no están cubiertos aproximadamente, para hacer un cálculo, entre 20 y 30 minutos que yo puedo tener de servicio caído. ¿Se imaginan PayPal entre 20 y 30 minutos de servicio caído? ¿Qué les parece? Un desastre. Un desastre. Económicamente es un desastre. Económicamente. Obviamente estamos tomando un extremo grande como para poder darnos cuenta de la magnitud del problema, ¿no? O sea, que uno dice, parece que la tasa del SLA es muy buena, pero tienen un paraguas, este proveedor tiene un paraguas para cubrirse bastante grande, porque PayPal, 20 minutos con los servicios bajos, las pérdidas, millones de pérdidas, en millones. Es terrible. Y uno dice, bueno, pero parece que la tasa del SLA es alta. Hay un paraguas más que interesante que tienen los muchachos abiertos para estar cubiertos, ¿sí? Entonces fíjense que estas son cosas que nosotros, en cierto modo, tenemos que mirar. Quiero tener la mayor cantidad de redundancia, la puedo tener, pero la tengo que pagar, ¿sí? Por eso esto de decir, bueno, yo puedo tener escenarios replicados en la nube, por supuesto que los puedo tener, porque los puedo tener a demanda. Pero tener niveles de redundancia también a la larga se hace caro, porque muchas veces el ofrecimiento que me termina haciendo el proveedor me deja ahí una ventana de tiempo abierta que puedo tener pérdidas considerables, ¿sí? Bueno, eso para tenerlo en cuenta. Esto se lo dejo para que lo lean en algún momento, ¿sí? Meneame es un sitio que en España que publica, lo que hace es, tiene robots configurados que salen a buscar noticias de todo el mundo y las nuclea todas en este sitio. Eso es lo que hace Meneame, ¿sí? Entonces, uno tiene en cierto modo noticias de todo tipo, Bueno, les pasó en el 2011, le pasó a... es como si fuera un trivago que en realidad te busca todas las ofertas que hay de hoteles, de alojamiento, lo que sea,
Bueno, este sale a buscar algo parecido, pero en noticias de toda índole, no importa la noticia. Te podés encontrar con una noticia de consumo masivo, que mucha gente está accediendo a esa noticia, y quizá la noticia es porque, no sé, con respecto a una mascota, un gato, algo que Porque quizá uno los dice, bueno, carpinchos invadieron Noruega. o bueno, porque los carpinchos invadieron tal cosa. Exactamente. Entonces te podés encontrar esas cosas, ¿sí? Pero más allá de esto, que es un sitio en el cual vive de la publicidad, en realidad vive de eso, no vive de otra cosa, ¿sí? Una de las cosas que les pasó, aún estando, porque ellos tenían alojados en Irlanda, en la región en Europa, en la región de Irlanda, la zona de disponibilidad de Irlanda, tenían ellos alojados sus servicios en la nube, todo completo, ¿sí? Y en un fin de semana largo, el administrador, el de IT, se tomó el fin de semana largo, ¿sí? Y lo único que que se llevó el administrador fue una tablet, nada más. Lo único que se llevó, su teléfono y su tablet, ¿sí? Y se cayeron el servicio. Hubo un temporal y el data center de Amazon se vio afectado. Y no solamente hubo un temporal que el data center se vio afectado, ¿sí? Si ustedes después leen la reseña, tómense un ratito, unos 6, 7 minutos para leerla, uno quizás le resulta gracioso la desgracia ajena, ¿no? Pero es terrible cómo lo cuenta lo que le pasó. Se pasó prácticamente los 3 días de fin de semana largo tratando de levantar los servicios, porque encima había un bug en el sistema de snapshot. Amazon hace copias de seguridad por medio de snapshot, ¿sí? Después lo vamos a ver eso. Pero lo que le pasó es que había un bug y todos los snapshots, todos los backups que tenían, estaban corrompidos. ¿Sí? Pobre, se les dio 2 o 3 cosas juntas y fue un desastre. Y era un sitio que era de publicidad, que lo único que gana es de noticias, que gana con publicidad. Por eso digo, uno tiene que buscar, aún en estos proveedores, más allá de lo que nos puedan ofrecer, que un SLA, parece que el SLA, la tasa es bastante alta, uno tiene que asegurarse en cierto modo, asegurarse la redundancia. Y eso implica costos también, que hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Cuando uno va a la nube, ¿sí? Terrible, pobre muchacho. Terrible, para que después lo lean. Bueno. También, son ejemplos, ahí les dejo un par de noticias, ¿sí? Son del año 2012, un poco viejas, pero bueno. Pero que a lo que voy es que estas cosas pasan. Yo cada tanto miro, pasan cosas y que de repente colapsa todo. No sé, el otro día, el viernes pasado, había colapsado la red de personal y nadie tenía teléfono. Y pasan estas cosas, ¿no? Que nos colapsan y bueno, y cuando uno depende de la nube, por decirlo así, bueno, a veces se complica la cosa, ¿eh? Bueno, esto es más de lo mismo. Ahí les dejo para que miren. Esta del 2017. Y esta del 2019 también. Problema que tuvo el diario El Día, por ejemplo, algo que es bien cercano a los que somos de acá de La Plata, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Todo lo que es tecnología de virtualización se los voy a dejar para que lo lea. Si alguno tiene dudas, me consulta al respecto, ¿sí? Es muy breve, pero se los voy a dejar para que lo miren. Y bueno, vamos a llegar acá. Hasta acá vamos a llegar. Ya nos extendimos un poco. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, hablamos de todo un poco, ¿no? Como para más o menos tener un tema, un panorama un poco amplio y empezar a ver esto que para nosotros es muy abstracto, porque la nube, muchas veces hablamos de la nube y para nosotros son cosas en las cuales accedemos, tenemos las cosas, pero muchas veces no tenemos en cuenta conceptos y cosas que realmente forman parte de la nube, los elementos de la nube, ¿no? La idea es eso, que nosotros podamos tener esa mirada, esa visión, más allá de que quizás no trabajemos nunca, quizás en una capa tan baja, pero que por lo menos sepamos cómo está conformado todo esto y de qué dependemos. Y que eso ayude también a decisiones que ustedes como profesionales van a tener que decir, bueno, ¿qué llevo a la nube? ¿Y llevo todo a la nube? Entonces, cuando uno empieza a mirar estas cosas, uno empieza a decir, bueno,
hay cosas que en realidad uno tiene que analizar bien si realmente me puedo llevar todo a la nube, ¿sí? Y ver si realmente no necesito un escenario que sea híbrido, ¿sí? Después habrá las conveniencias de las unidades de negocio. Cada unidad de negocio dice, bueno, para mí yo me llevo toda la nube porque mido la rentabilidad de tal manera y no mido determinadas otras cosas. Pero bueno, nosotros como profesionales uno se tiene que formar entendiendo cuál es la posición que uno lo va a poner al cliente en definitiva, ¿sí? Que es el usuario final, ¿sí? Y en qué riesgo lo vamos a también poner, ¿sí? Entonces son decisiones que también tienen que depender en el momento o deben influir estas cosas en la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo en particular que quieran comentar? Yo una pequeña consulta. Pasaste Sí, rápido las diapos de virtualización. No sé si esas diapos no, tienen algún recurso como para chusmear, leer. no, a ver, lo que habla es, para que uno entienda, yo sí generalmente cuando hay gente que está bastante variado, hoy generalmente hay muchos desarrolladores, perfil de desarrollador, ¿sí? Pero cuando tengo más gente de un perfil que de IT también, ¿sí? Hablamos un poquito del tema de virtualización, ¿sí? Es solamente como para uno poder ver y tener la base de en qué están basados los hipervisores, ¿sí? Esto que vos decís, yo tengo VMware, tengo Hyper-V, o tengo, no sé, Prosmox. Bueno, ¿cuál es el hipervisor abajo? ¿Y cuál es la tecnología del hipervisor? Es entender un poquito eso, nada más. ¿Cómo me presentan los recursos virtuales? Y habla acerca de eso, ¿sí? Habla algo de que ustedes vieron en sistemas operativos acerca de los anillos. ¿Se acuerdan? No sé, ¿alguno se acuerda en sistema operativo? Cuando tengo anillo 0, anillo 1, y para poder ejecutar se generan las interrupciones para poder ejecutar. Bueno, habla un poco de eso, muy básico, porque no vamos a remontarnos al sistema operativo, ¿sí? Pero bueno, es solamente una mención, nada más. Si a alguno le interesa algo puntual, me escribe y podemos interactuar con respecto a eso, ¿sí? Profe, usted nombró al principio de la clase que gran parte de lo que es la nube surge de una necesidad de Amazon Sí, de negocio. sí. Vendría a ser esto de la elasticidad. ¿Qué estaba buscando? Y ¿Cuál era la...? porque Amazon tenía su sitio comercial. Claro, En realidad Amazon no nació como proveedor de nube. En realidad Amazon era como si fuera lo más parecido acá a un mercado libre, por decirlo así, ¿sí? sí. Entonces Amazon era eso originalmente. Sí, era un mercado libre de acá en Estados Unidos, ¿sí? Y en realidad el problema que le surgió era esto, que en eventos, fechas particulares, ¿sí? Días de gracia, etcétera, la demanda era tan alta que los despliegues que tenían los servidores no podían atenderlo. Entonces Amazon hizo esta ecuación. Si se hacía una inversión en comprar los recursos propios, durante el año todos esos recursos, durante mucho tiempo estaban ociosos esos recursos. ¿Y qué significa estar ocioso? Tengo un servidor que está funcionando y que está requiriendo refrigeración, consumo de energía, gente que esté haciendo mantenimiento de los servidores, desgaste del equipamiento, se rompen los discos, hay que reemplazarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene un costo. Entonces, Amazon, ¿qué es lo que hizo? Hizo un análisis y dijo, bueno, hay que encontrar una solución. ¿Cómo resuelvo mi problema y cómo amortizo la solución? Y lo que hizo fue el concepto de este paradigma de cloud, en definitiva. Que lo que hizo fue disparar una solución a su problema para su sitio de e-commerce. Para poder atender la demanda que se generaba en estas fechas puntuales, bueno, implementó lo que es el concepto de elasticidad. Y obviamente contemplar lo que es la escalabilidad, ¿no? Entonces, llegaban las fechas importantes y podían atender la demanda. Y el resto del tiempo se convirtió en un proveedor de nube. Entonces, lo que resolvió para su problema comercial, lo empezó a aprovechar, a vender para encontrar un nicho de negocio. Por eso hoy Amazon es uno de los principales proveedores de cloud. En realidad, si uno compara entre los proveedores de cloud, más allá que, como yo le decía, esto no es un tema de ponerse la camiseta, ¿no? Ni por más que nosotros vamos a trabajar con Amazon, no es que uno le hace propaganda a Amazon.
en realidad trabajamos con Amazon porque es el que nos da mayor beneficio, nada más. Entonces, como nosotros lo queremos usar, si a mí Azure o Google o el que sea nos dé beneficio para poder enseñarlas a los alumnos,